Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman, secretario, si ya se está grabando la sesión y si está el concejal ponente, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Presi. Ya le verifico. Concejal ponente, no lo veo conectado. Amarilla. Sí. No, no está conectado el concejal ponente. Sí, ya lo vi conectado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Realizamos la recomendación que para esta sesión tengamos cerrados los micrófonos, a menos de que la persona que lo tenga abierto es la que va a intervenir o la que está interviniendo, mejor dicho. Entonces, secretario, por favor, damos inicio a la sesión del día de hoy, por favor. Honorables concejales, comunidad madrileña, equipo del Consejo Municipal, ciudadanía que nos acompaña a través de redes sociales, muy buenas tardes. Siendo las 2:41 p.m. del 15 de julio del 2026, damos inicio a la sesión 094 del Honorable Consejo Municipal. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo número 012 del 2026. Cuarto, proyecto de acuerdo número 013 del 2026. Quinto, proyecto de acuerdo número 014 del 2026. Quinto proyecto de acuerdo 014 del 2026. Sexto, discusión y aprobación de actas anteriores. Séptimo, proposiciones. Octavo, varios. Noveno, llamado a lista y cierre la sesión. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Secretario, antes de hacer el llamado a verificación del quórum, me permito dar lectura a la resolución 046, por medio de la cual se autoriza a los honorables concejales a la asistencia virtual a la sesión ordinaria del Consejo Municipal el día de hoy. Bien sabemos que por una dificultad sanitaria que tenemos en el Consejo Municipal se realiza esta resolución de virtualidad por el día de hoy. Madrid y el acueducto informó que están realizando el lavado de tanques. Al tener hoy un debate de proyecto de acuerdo, tenemos varios invitados y la batería sanitaria no está funcionando en el Consejo Municipal, por lo cual no podríamos realizar un óptimo, hacer llevadera esta sesión de una manera óptima. Entonces, secretario, por favor, procedemos. Borges Tiana Jairo. Muy buenas tardes a los honorables concejales, a las personas que se conectan en este momento por las diferentes redes. Presente, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Un saludo especial para su secretario, para mis compañeros presentes. Caos Joven Jorge Humberto. Ausente. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente secretario. Duarte Forero André Fernando. Muy buenas tardes para todos, presente secretario. Hernández García Dana Catalina. Que se active. Hernández García Dana Catalina. Ausente. Hernández Garzón Cristian Arley. Muy buenas tardes para todos, presente, secretario. Higuera Niño Adán. Una buena tarde para todos, presente secretario. Jiménez Starling Albeiro. Buenas tardes para todos, presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Maren Yuriza. Muy buena tarde para todos y todas. Presente, secretario. Morales González Luigi.
Muy buenas tardes a todas y todos. Presente, secretario. Freddy Hernando Castro Pineda, Muy buenas tardes a todos y a todas. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel, Un cordial saludo para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. presidente, se verifica el quórum, 12 concejales presentes, 2 ausentes. Gracias, secretario. Siguiente punto, por favor. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Lo sometemos a votación por parte de la plenaria, por favor. Por Cristian John Jairo, Positivo, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío, Positivo, secretario. Chaos Joven Jorge Humberto, ausente. Díaz Guerrero Luis Alberto, Positivo, secretario. Duarte Forero Andrés Fernando, Positivo. Hernández García Ana Catalina, ausente. Hernández Garzón Cristian Arley, Positivo, secretario. Higuera Niño Adán, Positivo, secretario. Jiménez Stalin Albeiro, Positivo. Jiménez Tiena Ever, Positivo. Martínez Bernal Marín Yubisa, Positivo. Morales González Luceri, Positivo. Freddy Hernando Castro Pineda, Positivo, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel, Positivo. presidente con 12 votos positivos, aprueba el orden del día. Gracias, señor secretario. Siguiente punto, por favor. Tercero, proyecto de acuerdo número 012 de 2026, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 de 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta Emprendimiento Madrid FEM y efectúe los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios. Ponente, honorable concejal Freddy Hernando Castro Pineda. Gracias, secretario. Entonces, en este momento procedemos a darle el uso de la palabra al concejal ponente. Concejal Freddy, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, concejales y concejalas. Bueno, presidente, soy el ponente del proyecto de acuerdo número 012 del 2026, por la cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, creado el Fondo de Cuenta de Emprendimiento Madrid FE y dictando otras disposiciones. Yo les quería acá compartir los ajustes, los ajustes que se hicieron en Comisión Tercera, con el apoyo de los demás concejales, y se los voy a leer para que, por favor, aquí también se los voy a compartir para que ustedes los puedan ir verificando. Qué pena, concejal, lo interrumpo. Secretario, por favor, damos ingreso a la concejala. Hernández García Ana Catalina, Buenas tardes para todos y todas presentes. Voy a compartirles el documento en la pantalla para que, por favor, me confirmen. Gracias. ¿Me confirman si por favor ya está compartido el documento? Sí. Voy a sustentar entonces el proyecto, lo cual es y cómo se realizaron, pues se hicieron los cambios y cómo quedó pues estructurado
proyecto de acuerdo 012 del 2026, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020 y se crea el Fondo de Emprendimiento Madrid FEN y se dictan otras disposiciones. Presidente, no escucho la presentación, no sé si están presentando. Bueno, prosigo a leer el documento. Qué pena, secretario. Por favor, damos ingreso al concejal. Chaos, joven Jorge Humberto. Muy bendecida tarde para toda la comunidad de Miedella Madrid y para todos los honorables concejales, equipo del Consejo Municipal presente, secretario. Buenas tardes, concejales y concejalas. Dice que por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020 se crea el Fondo Qué de pena, concejal Freddy, lo interrumpo. Por favor, compártale la presentación, bien sea al secretario o al equipo de prensa para que ellos la puedan proyectar y usted realice la sustentación, ¿vale? Es que no le dejan compartir las imágenes y es importante ver la presentación que usted tiene. Entonces, si quieren, tomemos una pausa un momentico mientras usted le comparte esta información al equipo de prensa y ya pues ellos nos la pueden compartir a todos nosotros, ¿vale? ¿Vale? Por favor, el encargado de prensa nos avisa cuando ya esté todo cuadrado para que el concejal pueda seguir con su presentación. Concejal Freddy, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes darle desvincular a la compartida de la pantalla, porfa? Que se está viendo tu WhatsApp.
Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los concejales y concejalas, a los que nos están viendo en este momento en redes sociales y a cada uno de los funcionarios de la administración municipal. Soy el ponente del proyecto número 0012 del 2026, del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020. Entonces les voy a leer la exposición de motivos del proyecto de acuerdo del cual soy el ponente, por medio del cual se deroga el acuerdo 009, se crea el Fondo de Cuenta de Emprendimiento Madrid-FEN y se dictan otras disposiciones. Respetados concejales, mediante el presente documento se exponen los alcances y razones que sustentan el proyecto de acuerdo enunciado a la Administración Municipal de Madrid, Cundinamarca, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales conferidas por la Constitución Política y las normas que regulan la organización y funcionamiento de los municipios. Presenta a consideración del Honorable Consejo Municipal el presente proyecto de acuerdo, mediante el cual se propone la derogatoria del acuerdo municipal número 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid-FEN y efectúe los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios expedidos en el marco de las circunstancias excepcionales derivadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, obedeciendo a lo siguiente. El Consejo Municipal, a través del Acuerdo Municipal número 009, autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento de Madrid-FEN y efectuar los traslados y proposiciones presupuestales necesarios, motivo por el cual el alcalde municipal, mediante el decreto número 193 del 2020, creó y adoptó el reglamento para el funcionamiento del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid-FEN. En tal sentido, en el marco de la revisión jurídica adelantada, se identifica que el acuerdo municipal número 009 del 2020 fue proferido con fundamento en disposiciones normativas vigentes para la época de su elección, particularmente aquellas contenidas en la Ley 1955 del 2019, por lo cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, así como en las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por ende, se evidencia que el artículo 163 de la Ley 1955 del 2019, relacionada con Colombia Productiva, en el cual sirvió como sustento normativo para la expedición del Acuerdo Municipal 009 del 2020, fue expresamente derogado por el artículo 372 de la Ley 2299, Potencia Mundial de la Vida, circunstancia que implica la pérdida de vigencia de uno de los referentes normativos que soportan el esquema institucional y de fortalecimiento empresarial previsto en el Acuerdo Municipal número 009 del 2020. A su vez, el Acuerdo Municipal 009 del 2020 tuvo como sustento para su expedición las normas emitidas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 19 y se adaptan medidas para hacer frente al virus, expedida por el Ministerio de Salud y Protección. En este instrumento permite la adopción de medidas excepcionales orientadas a emitir los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia ocasionada por el COVID-19. No obstante, dicha emergencia sanitaria permite vigencia conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 666 de 2022. Prorrogar hasta el 30 de junio del 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 del 2020 y prorrogada por la Resolución 844, 1462, 2230 del 2020.
222, 738, 1315, 1913 del 2021 y 304 del 2022. Aunado lo anterior, resulta pertinente señalar que el Acuerdo Municipal 009 del 2020 incorporó como parte de su sustento normativo diversas disposiciones contenidas en los decretos nacionales 457, 531, 593, 636, 689, 749 y 878 del 2020, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social, de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. No obstante, dicho decreto fueron concebidas como debidas excepcionales y transitorias, sujetas a las condiciones de la contingencia sanitaria y posteriormente fueron derogadas como consecuencia de la expedición de nuevas disposiciones y de las finalizaciones de las circunstancias que motivaron su adopción. En consecuencia, los fundamentos normativos de carácter excepcional que soportan parcialmente el Acuerdo Municipal 009 del 2020 ya no se encuentran vigentes. Por lo anterior expuesto, se evidencia la necesidad de derogar el Acuerdo Municipal 009 del 2020 con el propósito de adecuarlo a las disposiciones legales actualmente vigentes y garantizar seguridad jurídica en su aplicación y funcionamiento. No obstante, lo anterior resulta pertinente resaltar la importancia y la necesidad de mantener el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid, con el ánimo de continuar con el apoyo dirigido a los emprendedores del municipio de Madrid, Cundinamarca, que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado mediante el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, regula en su parágrafo 2 lo siguiente. El artículo 32, atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que se le señalen en Constitución y ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 2. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a esta corporación siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Que el artículo 2 de la Ley 1014 del 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento establece dentro de sus objetivos los siguientes. Propender por el desarrollo productivo de los micro y pequeñas empresas innovadoras generadas para aquellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo, de mejorar calidad, de aportar al saneamiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. Fortalece los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial. Vista y analizada la norma antes de transcrita, resulta relevante resaltar que los resultados del Fondo Cuenta de Emprendimiento en el municipio de Madrid, Cundinamarca, habla por sí solo, toda vez que entre los años 2020 y 2025 el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN benefició a 1.032 emprendedores con recursos asignados desde la vigencia 2021, dirigido a fortalecer iniciativas productivas consolidadas, unidades de negocios y abrir oportunidades para quienes emprenden en el municipio, lo que evidencia que el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN debe fortalecerlo para que los programas de apoyo al emprendimiento tengan continuidad amplia, su cobertura, diversifiquen sus fuentes de financiación y respondan mejor a lo que necesitan los emprendedores del municipio. En tal sentido, mantener el Fondo Cuenta de Emprendimiento FEN también fortalece la capacidad de la administración municipal
para formular y ejecutar políticas de desarrollo económico, apoyar la creación y sostenibilidad de las unidades productivas, facilitar el acceso a incentivos y mecanismos de financiación y seguir impulsando la innovación, la productividad y la generación de empleo en el territorio. Por todo esto, conservar el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN es necesario si se tiene en cuenta que se trata de un instrumento que ha demostrado su utilidad para fortalecer el ecosistema emprendedor del municipio y su continuidad permitirá seguir optimizando la gestión de los recursos destinados al desarrollo económico, consolidar alianzas con entidades públicas privadas y garantizar que los emprendedores del municipio de Madrid sigan teniendo acceso a programas, proyectos e incentivos que aportan al crecimiento económico, al bienestar de la comunidad, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad administrativa e interés general. Así las cosas, la derogatoria del Acuerdo Municipal 009 del 2020 resulta necesaria para armonizar con el marco normativo vigente. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, resulta jurídicamente procedente que el Consejo Municipal efectúe la creación del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y como consecuencia de ello, en ejercicio de la posted reglamentaria de las competencias constitucionales y legales atribuidas al alcalde municipal, se le faculte para que mediante el decreto reglamentario los aspectos del decreto reglamente los aspectos administrativos, técnicos y operativos necesarios para el funcionamiento Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN, sin modificar su naturaleza y finalidad. Para las razones anteriores expuestas, se pone a consideración del Honorable Consejo Municipal el presente proyecto de acuerdo para su estudio y aprobación. Buenas tardes. ¿Me escuchan, concejales? Sí, señor. Sí, señor. Pues ese es Sí, señor. la exposición de los motivos de lo que se hizo Señor. para pues de los ajustes que se le hicieron al proyecto. No sé, pues ya para leer como el proyecto de acuerdo 012 que como quedó. Entonces prosigo a leer el proyecto. Por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, se crea el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y se dictan otras disposiciones. El Honorable Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, y considerando que el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece dentro de las funciones a cargo del Consejo Municipal lo siguiente: artículo 313 corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de lo que corresponde al consejo, que de acuerdo con lo previsto en el número 1.3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al alcalde municipal cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado mediante el artículo 18
de la Ley 1551 del 2012 regula en su parágrafo 2 lo siguiente. El artículo 32, atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 2. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a esta corporación siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Que el artículo 19 de la Ley 136 de 1994 modificó mediante el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, preceptúa que es función del alcalde, perdón. El artículo 91, funciones. Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigne la Constitución y la ley, las ordenanzas, los acuerdos y los que le fueron delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además, las funciones anteriores. Los alcaldes tendrán las siguientes: reglamento, los acuerdos municipales, que el Consejo Municipal, a través del Acuerdo Municipal 009 del 2022, autorizó al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarias. Que el alcalde municipal, mediante el decreto 139 del 2020, crea que el alcalde municipal, mediante el decreto 193 del 2022, creó y adoptó el reglamento para el funcionamiento del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN, que en el marco de la revisión jurídica adelantada se identificó que el acuerdo municipal número 009 del 2020 fue proferido con fundamento en disposiciones normativas vigentes para la época y su exposición, particularmente aquellas contenidas en la Ley 1955 del 2019, por lo cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, así como en las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Que en el artículo 163 de la Ley 1955 del 2019, relacionado con Colombia Productiva, el cual sirvió como sustento normativo para la expedición del Acuerdo Municipal 009 del 2020, fue expresamente derogado por el artículo 372 de la Ley 2294 del 2003, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida, circunstancia que implica la pérdida de vigencia de uno de los referentes normativos que soportaban el esquema institucional y de fortalecimiento empresarial previsto en el Acuerdo Municipal 009 del 2020, que a su vez el Acuerdo Municipal 009 del 2020 tuvo como sustento para su expedición las normas emitidas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Que en este instrumento me permito a la adopción de medidas excepcionales orientadas a mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia ocasionados por el COVID-19. No obstante, dicha emergencia sanitaria perdió vigencia conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la resolución 666 del 2022, prorrogar hasta el 30 de junio del 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la resolución 385 del 2020 y
prorrogada por la resolución 844, 1462, 2230 del 2020, del 2020. 222, 738, 1315, 1913 del 2021 y 304 del 2022. Que aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que el acuerdo municipal número 009 del 2022 incorpora como parte de su sustento normativo diversas disposiciones contenidas en los decretos nacionales 457, 531, 593, 636 y 689 y 749 y 878 del 2020 expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica social de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. No obstante, dichos decretos fueron concebidos como medidas excepcionales y transitorias, sujetos a las condiciones de las contingencias sanitarias, y posteriormente fueron derogados como consecuencia de la expedición de nuevas disposiciones de la finalización de las circunstancias que motivaron su adopción. En consecuencia, los fundamentos normativos de carácter excepcional que soportaron parcialmente el acuerdo municipal 009 del 2020 ya no se encuentran vigentes, que por lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de derogar el acuerdo municipal 009 del 2020 con el propósito de adecuarlo a las disposiciones legales actualmente vigentes y garantizar seguridad jurídica en su aplicación y funcionamiento. Que no obstante lo anterior, resulta pertinente resaltar la importancia y la necesidad de mantener el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN con el ánimo de continuar con el apoyo dirigido a los emprendedores del municipio de Madrid, Cundinamarca, que el artículo 2 de la Ley 1014 del 2006 de fomenta la cultura del emprendimiento, establece dentro de sus objetivos los siguientes. Propender por el desarrollo productivo de los micro y pequeños emprendedores innovadoras, generando para ellos condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, creatividad de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial. Vista y analizada la norma antes transcrita, resulta relevante resaltar que los resultados del Fondo Cuenta de Emprendimiento en el municipio de Madrid, Cundinamarca, hablan por sí solos, toda vez que entre los años 2020 y 2022 el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN beneficiaron a 1.032 emprendedores con recursos asignados desde la vigencia 2021, dirigido a fortalecer iniciativas productivas, consolidadas unidades de negocio y abrir oportunidades para quienes emprenden en el municipio, lo que evidencia que el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN debe ser fortalecerlo para que los programas de apoyo al emprendimiento tengan continuidad, amplíen su cobertura, diversifiquen sus fuentes de financiación y respondan mejor a las necesidades de los emprendedores del municipio. Que en tal sentido mantener el fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN también fortalece las capacidades de la administración municipal para formular y ejecutar políticas de desarrollo económico, apoyar la creación y sostenibilidad de las unidades productivas, facilitar el acceso a incentivos y mecanismos de financiación,
y seguir impulsando la innovación, la productividad y la generación de empleo en el territorio, que conserva el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN. Es necesario si se tiene en cuenta que se trata de un instrumento que ha demostrado su utilidad para fortalecer el ecosistema emprendedor del municipio y su continuidad permitirá seguir optimizando la gestión de los recursos destinados al desarrollo económico, consolidar alianzas con entidades públicas y privadas y garantizar que los emprendedores del municipio de Madrid sigan teniendo acceso a programas, proyectos, incentivos que aportan al crecimiento económico y al bienestar de la comunidad, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, continuidad administrativa e interés general. Que así las cosas, la derogatoria del Acuerdo Municipal 009 del 2022 resulta necesaria para armonizar con el marco normativo vigente. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, resulta jurídicamente procedente que el Consejo Municipal efectúe la creación del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y como consecuencia de ello, en ejercicio de la potestad reglamentaria y de las competencias constitucionales y legales atribuidas al alcalde municipal, se le facultara para que mediante el decreto reglamentario los aspectos administrativos, técnicos y operativos necesarios para el funcionamiento del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN sin modificar su naturaleza y finalidad. Dice acá, artículo 1. Derogar el acuerdo municipal 009 del 2025 de 009 del 25 de julio del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN y efectuar los traslados y apropiaciones presupuestales necesarios. Artículo 2. Crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN. Artículo 3. Facultar al alcalde municipal para que en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales reglamente los aspectos administrativos, técnicos y operativos necesarios para el funcionamiento del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN sin modificar su naturaleza ni la finalidad. Artículo 4. El alcalde municipal en ejercicio de las facultades pro tempore otorgada en el artículo 3 contará con el término de un mes contando a partir de la publicación del presente acto administrativo para expedir el decreto reglamentario del Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEN. Artículo 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Bueno, ya aquí termino pues leyéndoles el proyecto como queda ya el proyecto de acuerdo 012. Entonces pues ahí está pues la exposición mía, no sé cuáles sean el paso a seguir. Presidente, Gracias, concejal Freddy, por la ponencia. De esta manera damos apertura al debate. Entonces, compañeros, estamos abiertos a sus intervenciones. Vicepresidenta, por favor, me permite el uso de la palabra.
Con todo gusto, presidente, tiene el uso de la palabra. Gracias, vicepresidenta. Bueno, este proyecto de acuerdo yo creo que está muy claro. Es de reconocer el trabajo que se hizo desde la Comisión Tercera, donde fue un estudio bastante álgido, bastante fuerte, donde incluso se llevaron a cabo 2 comisiones y se llevó también una reunión en medio de esas 2 comisiones para poder concretar los espacios y que los madrileños sigan siendo beneficiarios de este FEM prácticamente bajo la misma modalidad, pero pues entendemos que este proyecto de acuerdo por normatividad nacional tiene esa dificultad de que era la contingencia del COVID-19, pero también es de reconocer a cada uno de los 14 concejales, porque todos aportaron, y esto es importante decírselo a la comunidad, que todos los concejales aportaron para poder construir este proyecto de acuerdo que le queda hoy a los madrileños en caso tal de que pase claramente y fue con toda la disposición y toda la voluntad. También, pues la administración pudo concertar con nosotros todos estos lineamientos y vamos a ver que tenemos muchos emprendedores en Madrid que están siendo beneficiados y otros que continuarán siendo beneficiarios de este programa tan importante que esto de pronto sea el granito de arena que aporta el municipio para que cada uno de sus emprendimientos se vuelvan microempresas o mañana que se vuelvan grandes empresarios. Entonces creo, vicepresidenta, que era importante mencionar el trabajo que se hizo desde la Comisión Tercera y obviamente pues que en estas comisiones sabemos que el resto de concejales tenemos voz pero no voto. Todos intervinieron y todos aportaron para poder construir un muy buen proyecto de acuerdo, pues abordando las necesidades que tienen los madrileños y que podemos hacer crecer en conjunto. Era eso, vicepresidenta. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. ¿Me permite la palabra, presidente? Tiene el uso de la palabra el concejal Chaos y después tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel. Gracias, presidente. Concejal Jorge Chaus, tiene el uso de la palabra. Entonces tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel Reyes. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente a toda la comunidad que de pronto estén viendo esta sesión, a los compañeros, a los miembros del gabinete que estén presentes. Como bien lo expresaba el presidente en su intervención, efectivamente, todos los concejales, la gran mayoría de concejales, participamos en la mesa técnica de comisión que buscaba salvar el FEM, siempre que el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde inicialmente, pues no era claro y lo que buscaba era derogar el proyecto y asimismo otorgarle algunas facultades a él para poderlo reglamentar, cosa que era contraria a la norma siempre que lo que se deroga y ahí queda y no se le puede dar continuidad. Y además de eso, justificaban ellos, la administración municipal, que no se podía volver a crear el FEM porque no tenía un sustento normativo que le permitiera dar vida a un nuevo FEM o no le permitiera continuar siempre que una de las normativas bases de la creación de este FEM fue poder reactivar la economía de los emprendedores en el marco de el COVID-19, de la pandemia COVID-19, cuyo decreto fue expedido unos meses antes o un mes antes de que el presidente entonces terminara su periodo de gobierno. Y pues obviamente también se presume que, como tal como lo señalan las normas, pues también se derogarían las demás normas que fueron creadas con base en ella. Sin embargo, digamos que la propuesta que se presentó desde
desde este concejal para poderle dar vida a ese nuevo FEM fue que o más bien, el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia le otorga a los consejos municipales esa facultad de crear fondos cuenta y se le propuso a la administración municipal que se sustentara o se basara sobre este artículo 287 de la Constitución la creación del nuevo FEN. De la misma manera, el decreto 111 del 90, el estatuto orgánico del presupuesto en su artículo 30, también le permite a los municipios crear estos fondos cuenta. Además de ello, pues, como bien lo dijo el presidente y como también estamos de acuerdo en ello todos los concejales, pues no nacía desde nuestra intención permitir que este FEN desapareciera, siempre que es una ayuda, es un apoyo muy grande para los emprendedores y que esperamos que en esta nueva creación, como bien lo menciona el artículo 2 de este acuerdo, crece el Fondo de Emprender Madrid o el Fondo de Emprendimiento Madrid. Esperamos que el alcalde lo regule de tal manera que efectivamente sirva para fortalecer los emprendimientos, como bien dijo el presidente, que ojalá que estos emprendimientos que van a nacer de este nuevo FEM se consoliden empresas que permitan generar empleo y mejorar la calidad de vida de los madrileños. De esta manera, entonces, presidente, yo quisiera, porque es que no me quedó claro, yo quisiera que el ponente nos cuente en qué parte del proyecto de acuerdo, no sé si en la base normativa, no sé si en qué parte, porque es que no sé si no lo escuché, no le presté atención o no quedó estipulado, en qué parte quedó como sustento normativo este artículo 287 de la Constitución Política y el decreto 111 del 96, que es el estatuto orgánico del presupuesto, para que la creación de este nuevo FEN, como lo señala su artículo 2 de este proyecto de acuerdo, pues no vaya a tener complicaciones jurídicas más adelante, sino que quede claro que estas dos normas son la base normativa. Entonces le solicito, presidente, que por favor el ponente nos mencione puntualmente en qué parte del proyecto está estipulada estas dos bases normativas. Gracias, presidente. Gracias, concejal. No sé si algún otro concejal va a intervenir. Sí, presidente. Tiene uso de la palabra, concejal John. Gracias, presidente. No, es simplemente para hacer mención, pues que la comisión realmente estuvo muy pendiente de la aprobación de este proyecto, que pasara por comisión con unos ajustes supremamente importantes. Y de alguna manera, sí aplaudo que la administración haya podido articular, digamos, como todas las necesidades que nosotros teníamos como comisión. Entonces creo que vamos por buen camino, queda el proyecto con sustento jurídico y eso nos da a nosotros la tranquilidad que el FEN sigue accionando pues, las ayudas que hasta el momento se han presentado. Entonces celebro eso. Agradecerle a la comisión porque estuvimos supremamente juiciosos, los 5 integrantes de la comisión trabajando en este proyecto. De hecho, tuvimos que hacer una pausa de un día para darle estudio y continuidad y que hoy se vea reflejado en todos los honorables concejales la tranquilidad de que el FEN continúa por lo menos en esta administración. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. No sé si algún otro concejal vaya a intervenir o pasamos a darle la respuesta al concejal Juan Manuel de parte del ponente o quien vea al ponente que pueda sustentar esa respuesta. Entonces, de esta manera, concejal Freddy, para que por favor le dé respuesta al concejal Juan Manuel o verifique quién podría darle la respuesta al concejal Juan Manuel. Presidente, pues me parece que si el jurídico está ahí, porque la pregunta del concejal Juan Manuel es muy, muy concreta. Sin embargo, en el articulado, digamos, en
en el mismo título del proyecto, pues nos da la tranquilidad de que el FEN no, digamos que queda con un sustento jurídico, pero el concejal está pidiendo ya, está hablando referente al articulado de la ley, entonces que por favor, si el jurídico está, que le aclare la duda al concejal Juan Manuel. Pero digamos Sí, que en el mismo sí, título total. del proyecto se está dando tranquilidad a que el FEN continúa sin novedad. Sí, total, concejal John, pero como el concejal Juan Manuel le hace la solicitud inicialmente y directamente al concejal ponente, pues el ponente puede delegar quién puede generar esa respuesta, pues ya determinará si de pronto el concejal ponente tiene clara la respuesta, la dará él, o si no, pues él podría delegar al secretario de jurídico. Entonces, por eso necesitamos que el concejal Freddy determine quién le contesta al concejal Juan Manuel. Concejal Freddy, ¿nos escucha? Concejal Freddy. Sí, presidente, qué pena. Sí, presidente, ya el jurídico, pues designar al jurídico de la administración que me va a colaborar ahí con el datico. Gracias, concejal. Entonces, tiene el Bueno, uso de la presidente. palabra el doctor Guillermo para que demos respuesta. Gracias, buenas tardes para todos, honorables concejales, feliz tarde. Bien, frente a la respuesta que plantea, a la pregunta, perdón, que plantea el concejal Juan Manuel, pues básicamente el artículo 287 de la Constitución nos dice lo siguiente: las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y entre los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. Cuando se hizo el análisis y el estudio frente a la modificación solicitada para poder hacer la creación del fondo, pues se estudiaron estas normas, pero adicionalmente se estudiaron normas específicas que fueron las que están sustentando o son las que están sustentando este proyecto de acuerdo. Y específicamente el artículo 32 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la 1551, que nos habla básicamente de las atribuciones del Consejo, y dice lo siguiente: son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo segundo: aquellas funciones normativas del municipio para los cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignadas estas a la corporación siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y la ley. Y efectivamente, al hacer el estudio normativo, pues no están señaladas que sea directamente del alcalde o del consejo, por lo tanto, será sometido a la corporación y en ningún momento estamos sobrepasando la Constitución o la ley. Adicionalmente, la otra norma que fundamenta de carácter general es la ley 1014/2006 en el artículo segundo, que nos habla del fomento de la cultura del emprendimiento y establece dentro de los objetivos la siguiente: en el literal G, dice propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo, de mejorar la calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y un desarrollo territorial más equitativo y autónomo. Y el numeral I nos dice fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial. Vista y analizada esta normatividad, entonces el municipio cuenta con tiene el respaldo y el sustento legal para tomar la decisión de crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento en Madrid. Este Fondo Cuenta, pues no solamente se está creando ahorita, sino como ya lo dijeron, se creó en el 2020 producto de pandemia,
Se acaba la situación de pandemia, pero es la voluntad tanto del Consejo Municipal como del señor alcalde mantener el beneficio a los emprendedores del municipio de Madrid, y por esta razón se soporta en estas normas de carácter específico para hacer el sustento normativo de la creación del Fondo de Emprendimiento de Madrid. El artículo 287 de la Constitución es genérico, pues da la facultad de manera general, y el decreto 111, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, pues faculta a las entidades a generar recursos para sus fondos. Y dentro de esos fondos, pues este Fondo de Emprendimiento está garantizado para el municipio de Madrid, cuenta con los debidos certificados de disponibilidad presupuestal para esta vigencia y para la siguiente vigencia. Hace parte también del plan de desarrollo, razón por la cual es totalmente coherente a nuestro ordenamiento jurídico la creación de este fondo cuenta. Ese sería el sustento concreto normativo de la creación de este fondo. Gracias. Gracias, doctor Guillermo, por la aclaración. No sé si queda alguna duda de parte de los concejales. Al no tener ninguna otra solicitud, secretario, damos suficiente ilustración y procedemos a tomar votación del proyecto de acuerdo, por favor. Borges Esteban Jairo. Positivo, secretario. Carmen Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Chaos Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo, secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Positivo, secretario. Hernández García Ana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristian Arley. Positivo, secretario. Higuera Niño Adán. Higuera Niño Adán. Ausente. Jiménez Stalin Albeiro. Positivo. Jiménez Tiana Ever. Positivo, secretario. Martínez Bernal Marín Yuriza. Positivo, secretario. Morales González Luceli. Positivo. Freddy Hernando Castro Pineda. Positivo, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Presidente, con 13 votos positivos, la plenaria aprueba el proyecto de acuerdo número 012 del 2026, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid, FEM, y efectúe los traslados y apropiaciones presupuestarios necesarios, con las modificaciones realizadas en la plenaria y expuestas por el ponente, perdón, por la comisión, y expuestas por el ponente en esta plenaria. Secretario, el concejal Adán estaba sin conexión, entonces para que por favor tomemos nuevamente el voto de él. Higuera Niño Adán. Positivo, secretario. Presidente, entonces se corrige la votación con 14 votos positivos. La plenaria aprueba el proyecto de acuerdo número 012 del 2026, por medio del cual se deroga el acuerdo 009 del 2020, por el cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para crear el Fondo Cuenta de Emprendimiento Madrid FEM y efectúe los traslados y apropiaciones presupuestarios necesarios, con las modificaciones realizadas en comisión y expuestas en esta plenaria por el ponente, honorable concejal Freddy Hernando Castro Pineda. Gracias, secretario. Gracias a todos los invitados. Siguiente punto, por favor. Cuarto, proyecto de acuerdo número 013 del 2026, por medio del cual se crean rubros y fuentes presupuestales y se hacen modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Madrid, vigencia 2026,
Le corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, ponente honorable concejal Díaz Guerrero Luis Alberto, programado para debate en plenaria el 21 de julio del 2026 a las 2:30 horas. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo número 014 del 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales y se dictan otras disposiciones para asumir los compromisos que se generen en la contratación de proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. Le corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, ponente honorable concejal Duarte Forero de Fernando, programado para debate en plenaria el 21 de julio del 2026 a las 2:30 p.m. Gracias. Siguiente punto, por favor. Texto, discusión, aprobación de actas anteriores. ¿Tenemos actas en estudio en reparto? No, presidente. Siguiente punto. Séptima, proposiciones. ¿Tenemos proposiciones? No, presidente. Siguiente punto, por favor. Octavo, varios. Compañeros, aviso que se abre el espacio de varios. Aviso que se va a cerrar el espacio de varios. Cerramos el espacio de varios. Siguiente punto, por favor. Octavo, llamado a lista y cierra la sesión. Borges John Jairo. Feliz día para todos, presente, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Una feliz tarde para cada uno de ustedes, presente secretario. Chaos Joven Jorge Humberto. Un resto de bendecida tarde para toda la comunidad de Medellín, Madrid, para todos los honorables concejales del equipo del Consejo Municipal presente, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Una buena tarde para todos, presente secretario. Duarte Forero de Fernando. Una feliz tarde para todos, presente secretario. Hernández García Ana Catalina. Buena tarde para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristian Arley. Gracias. Presente, secretario. Higuera Niño Adán. Higuera Niño Adán. Feliz tarde para todos, presente. Jiménez Stalin Albeiro. Buena tarde para todos, presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marín Yuriza. Muy buena tarde para todos y todas, presente secretario. Morales González Luceli. Una muy buena tarde para todas y para todos, presente secretario. Freddy Hernando Castro Pineda. Una bendecida y feliz tarde para todas y todos, presente secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz resto de miércoles para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid, presente secretario. Presidente, 14 concejales presentes en el llamado a lista. Gracias, secretario. Cerramos la sesión del día de hoy. Sesionamos mañana presencial 2:30. Feliz tarde para todos. Siendo las 3:52 p.m., se levanta la presente sesión.